Intentaré explicar en este vídeo todo lo relativo a semejanza y al famoso teorema de Tales. Empecemos por qué es semejanza. Semejanza matemática. Diremos que dos figuras son semejantes si mantienen la misma forma. Ese es el concepto. Pero, traducido matemáticamente, nosotros lo que vamos a estudiar son los polígonos. ¿Y qué equivale a la semejanza de polígonos? Pues que tengan los ángulos iguales y la división de sus lados homólogos, significa los lados que estén colocados en el mismo lugar, también lo sea. A ese valor de la división la vamos a llamar razón de semejanza. Voy a poner tres ejemplos aquí de figuras. Ahí tenemos tres cuadriláteros y nos han dado pues una serie de lados para cada uno de ellos. Parece ser que los ángulos de esas figuras se mantienen, los ángulos son iguales. ¿Es suficiente eso para que sean semejantes? Pues yo creo que no, porque se ve claramente que el polígono rojo y el polígono morado pues no son semejantes. Desde luego no tienen exactamente la misma forma. Sin embargo, parece ser que el verde y el rojo sí puede que la mantengan. ¿Cómo lo comprobamos? Pues lo que tenemos que hacer es dividir los lados que son homólogos, por ejemplo 4/6. ¿Por qué? Porque el lado rojo de 4 le corresponde el de 6. El lado rojo de 2 le corresponde el de 3, 2/3. Bueno, pues todas esas razones que hemos visto, las divisiones de cada lado del rojo y del verde, resulta que coinciden. Por lo tanto, esos dos polígonos sí son semejantes y su razón de semejanza es 2/3. Sin embargo, podemos comprobar fácilmente que si hago lo mismo con el cuadrilátero rojo y el morado, 4 entre 4 me da 1 y desde luego 2 entre 6 no da 1. Por lo tanto, estos dos no son semejantes. De ahí la diferencia. Bueno, ¿qué ocurriría con las áreas de dos figuras semejantes? Bueno, pues si yo tengo dos figuras que son semejantes y conozco su razón de semejanza, entonces la división entre las áreas de esas figuras no va a ser de razón k, sino de razón k cuadrado. ¿Y qué ocurriría en el caso de que fueran cuerpos con volumen en el espacio? Pues que la razón de los volúmenes sería k al cubo. Este caso no lo vamos a estudiar este año, pero bueno, pues que sepáis que sería así. Pongo un ejemplo muy fácil que lo vais a comprobar de forma sencilla. Aquí tenemos dos triángulos, los ángulos supuestamente los mantengo y nos han dado las longitudes de sus lados. Bien, si yo quiero comprobar que sean semejantes, divido 9, el lado de 9 entre el lado de 3, el lado de 12 entre el lado de 4 y el lado de 15 entre el lado de 5. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo y nos da 3. La razón de semejanza es 3 entre el triángulo grande y el pequeño, es decir, es el triple de grande. Bien, ¿qué pasaría con el área? Bueno, nosotros sabemos cómo calcular el área de estos dos triángulos. Vamos a hacerlo. El área pequeña sería base por altura, que es 4 por 3, entre 2. O sea, 6 unidades cuadradas. No he dicho que se midan centímetros, por eso ponemos unidades cuadradas. Y el área grande, pues sería 12 por 9 entre 2, que son 54. ¿Cuánto nos da la división entre las dos? Pues nos da 9. ¿9 qué es? 3 al cuadrado. Es decir, la división entre las áreas es de razón k cuadrado, no k. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues eso es un nuevo dato. Bien, vamos a ver entonces cuál es ese famoso teorema de Tales de Mileto, que digamos que fue el precursor de pues la matemática formal, el que inició toda esta dinámica de
demostrar y de crear todo esto. Bien, pues si tenemos dos rectas, R y S, que pueden ser paralelas, pueden no serlo, cualquier par de rectas, y a esas dos rectas las cortamos con otras tres o más, pero que sean paralelas, resulta que estas rectas nuevas forman una serie de segmentos con las rectas anteriores, ¿vale? Por ejemplo, el segmento AB que forma en la recta R y el segmento A'B' que forman en la recta S, ¿vale? Pues si vosotros dividís esos dos segmentos, la medida de esos dos, resulta que el teorema de Tales dice que el resultado va a ser el mismo que si dividís la medida entre los otros dos segmentos que forman dichas rectas. Si hubiera más, pues también ocurriría que los segmentos nuevos formados, también la división sería la misma. Es decir, la división de los segmentos enfrentados siempre va a dar el mismo resultado, ¿vale? Eso es un dato importante porque, bueno, en el caso de que nos falte alguna información se podrá calcular. Daos cuenta que lo que aparece aquí en esta división pues son división de números, es decir, tenemos una regla de 3, una regla de 3 muy sencilla, ¿vale? Imaginad que tenemos un problema como este. Nos han dado estos datos y tenemos que averiguar cuánto mide o cuánto vale esta X y cuánto vale esta Y. Vale, pues nosotros lo que sabemos es que esta figura cumple la distribución del teorema de Tales. Así que si dividimos 3 entre 2,5, me tiene que salir lo mismo que 7 entre X. Bien, pues si hacemos la regla de 3, multiplico en cruz, ¿verdad? Era así de simple, 7 por 2,5 entre 3. Y ya tengo el resultado del valor de X. Lo mismo podría hacer con la otra, ¿no? 3 entre 2,5 tiene que ser igual a I más 3 entre 4. ¿Vale? Pues aquí al multiplicar en cruz me sale pues una especie de ecuación que tendremos que despejar. Pero es muy simple, es una ecuación de primer grado. ¿Vale? Quitar el paréntesis y luego despejo la Y. ¿Vale? Así de simple. Así que para resolver un problema en el que se aplique el teorema de Tales, lo único que tenemos que hacer es simples reglas de 3.